En esta sesión vamos a ver una serie de casos clínicos de común ocurrencia en el tracto digestivo alto y bajo. Para poder desarrollar mejor la sesión y para mayor entendimiento vamos a seguir el orden anatómico secuencial del tubo digestivo. Entonces, en consideración a eso, vamos a arrancar con el esófago. Importante recordar la unión gastroesofágica, un área de transición epitelial en el cual abruptamente hay un cambio de epitelio escamoso a epitelio de tipo glandular en la región del cardias gástrico. Esta zona es frecuentemente vulnerable a trastornos como el reflujo gastroesofágico y el reflujo gastroesofágico, entre otras, produce un proceso inflamatorio en esta zona que puede llevar al desarrollo de una metaplasia futura en esta zona, ocasionando lo que conocemos como esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una metaplasia, como ustedes saben, una metaplasia es el reemplazo de células maduras de un tejido por células maduras de un tejido, pero de otro tipo. En este caso, hay desapariciones en las maduras del epitelio escamoso y cardial y hay reemplazo por células y glándulas de tipo intestinal, las cuales, pues como saben, son altamente vulnerables a el ácido gástrico y a procesos inflamatorios y pueden terminar derivando en el desarrollo de una displasia y en futuro, si sigue persistiendo, un adenocarcinoma. Recuerden que el esófago de Barrett no es una enfermedad de personas jóvenes, es una enfermedad que suele aparecer eh, a, en personas mayores que han tenido problemas de reflujo y gastritis crónicamente. Aquí vemos entonces un corte histológico de lo que conocemos como el esófago de tercio alto y medio, en el cual hay una pared esofágica considerable y tenemos un epitelio puramente escamoso. Es muy importante tener en cuenta que los carcinomas de la región alta y media del esófago son eso, carcinomas esofágicos, ¿sí? Carcinomas escamosos, los cuales, teniendo en cuenta el espesor esofágico, rápidamente invaden. Aquí en ustedes ya la muscularis propia, entonces una lesión, y aquí está la muscularis de la mucosa, ¿no? Entonces un carcinoma temprano pues sería el que invade la muscularis de la mucosa, pero ya un carcinoma tardío es el que invade la muscularis propia y de ahí adelante pues sigue la serosa, entonces ya es una lesión avanzada y con un pronóstico pues comprometido. La candidiasis esofágica es relativamente común. La orden gastroesofágica es un buen sitio para que se desarrolle candidiasis. Entonces ustedes van a encontrar con mucha frecuencia que pacientes con reflujo y con esofagitis aguda y crónica pues tienen candidiasis. La forma de diagnosticar una candidiasis esofágica es haciendo un corte histológico secundario a una biopsia, es decir, una biopsia de esófago con corte histológico y uno puede apreciar la presencia de hifas. Si uno no observa las hifas, pues puede recurrir a una coloración especial de paz, por ejemplo, ¿sí? En la cual uno puede observar la presencia de esas estructuras micóticas. Eh, Macroscópicamente, el endoscopista puede observar lesiones de este tipo, estas lesiones como en forma de grano de café o en forma de boca, pues son típicas lesiones de la candidiasis esofágica. La candidiasis esofágica puede ocurrir en pacientes inmunosuprimidos y en pacientes no inmunosuprimidos. La candidiasis no es necesariamente elevador de sospecha de una posible inmunosupresión. Ocurre porque es un medio ideal para el desarrollo de la Candida albicans. Aquí vemos un caso de esofagitis aguda, inflamación aguda del esófago y como ustedes saben, la mayor parte de esas esofagitis agudas están asociadas a reflujo gastroesofágico. Cuando uno sospecha un reflujo gastroesofágico,
lo que tiene que buscar y con mayor frecuencia encontrar para hacer el diagnóstico histológico de este trastorno es la presencia de eosinófilos en el interior del epitelio. A mayor cantidad de eosinófilos, más severo debe ser el reflujo. Algunas veces los médicos tienen interés en saber cuántos eosinófilos tienen para... Existen numerosas tablas y ninguna es realmente fiable, por lo tanto, hacer conteos de eosinófilos en caso de esofagitis es una labor no dispendiosa, pero sí de poca utilidad. Entonces, solamente con saber que hay eosinofilia intraepitelial, lo cual nunca debe ocurrir, a no ser que haya un trastorno, pues es suficiente para hacer el diagnóstico de esofagitis. No hay un verdadero número claro de conteo eosinofílico en el epitelio del esófago que nos asegure que el reflujo es leve, moderado o severo. Por lo tanto, si ustedes leen un reporte de endoscopia que se observan eosinófilos en el interior del epitelio, ustedes ya deben saber que eso es suficiente para hacer el diagnóstico de una esofagitis aguda con reflujo gastroesofágico. Aquí vemos una imagen del esófago de Barrett. ¿Sí? Entonces, este es un esófago de Barrett, perdón, la unión gastroesofágica. Y ustedes ven aquí termina el epitelio esofágico y aquí continúa el epitelio cardial. Pues bien, ustedes observan algunas glándulas, ¿sí? Que tienen células caliciformes y tienen aspecto colónico, es una metaplasia colónica, y entonces esto es lo que conocemos como un esófago de Barrett. ¿Sí? Es una metaplasia intestinal de la unión gastroesofágica. Macroscópicamente puede observarse, generalmente los endoscopistas eh, lo detectan fácilmente y rara vez se equivocan cuando ellos sospechan un esófago de Barrett frente a la correlación con el cuadro histológico. Las masas esofágicas son un asunto a tener en cuenta. Ya saben ustedes por qué. Porque el espesor esofágico es mínimo. Entonces una lesión rápidamente puede convertirse en invasora. Aquí vemos una lesión exofítica, una masa que protruye, en este caso digamos un 50%, 40%. Vamos a discutir el porcentaje. Lo que sí sabemos es que está ocluyendo. Esto es causante inicial de disfagia sólidos. Miren, ustedes se comen algo sólido, una papa. Va bajando la papa, por el lumen esofágico se encuentra con esta masa y una parte no puede bajar. Entonces produce esa sensación disfágica típica de las masas esofágicas. A medida que la masa va avanzando, la disfagia empeora hasta que llega uno a un grado de disfagia líquida, es decir, cuando hay una oclusión casi completa de la mucosa esofágica. Recuerden que las masas esofágicas pueden crecer de esta manera, es decir, una manera exofítica o excrescente, tapando el lumen, o puede crecer de una manera endofítica hacia el interior, ¿sí? Invadiendo directamente la pared, perforando. Aquí vemos varices esofágicas. Entonces, las varices esofágicas, como ustedes saben, son vasos venosos submucosales que se dilatan, ¿sí? Y producen compresión mucosal. La mucosa del esófago en la región de las varices se va erosionando hasta que se puede llegar a perforar, desgarrando la pared de las venas, produciendo una hemorragia que puede ser leve, moderada o severa, dependiendo de qué tamaño fue la perforación de la vena o qué tan grande o qué tanto es el calibre de la vena que se perfora. Eso produce una hemorragia que inicialmente es deglutida, llega al estómago, pero como la sangre es altamente irritante, sobre todo cuando hay un gran volumen, pues entonces se desencadena un evento emético que conocemos como una hematemesis, es decir, vómito con sangre. Uno puede encontrar las venas trombosadas en esta condición o puede encontrar la vena dilatada. Recuerden que las varices esofágicas ocurren casi siempre en simultánea con hemorroides a nivel anal. Por lo tanto, todo paciente con antecedentes de una lesión que pueda una lesión a nivel hepático, un antecedente de irritación hepática fuerte, por ejemplo, en el caso del alcoholismo, ¿sí? Y que tenga hemorroides anales, pues ustedes búsquenle con endoscopio la posibilidad de unas varices esofágicas y probablemente esa sospecha va a ser positiva. Aquí vemos un tumor esofágico localizado
en el tercio inferior. Recuerden que los tumores esofágicos del tercio inferior básicamente son adenocarcinomas. ¿Por qué? Porque existe la transición a a cardias, y además de eso, pues del desarrollo del famoso esófago de Barrett. Entonces, adenocarcinomas de esófago tercio inferior son de tipo adenocarcinomatoso, mientras que los del tercio superior o medio suelen ser carcinomas escamosos puros. Aquí vemos un tumor del una lesión que era exofítica. Este esófago está abierto, como ustedes ven acá, y tiene un nido ulcerado alrededor de la masa exofítica de este tumor esofágico. Aquí vemos un carcinoma de esófago, vemos, ¿sí? Y comienza a invadir el estroma. Lo que ustedes ven aquí, estos nidos, señalando con la flecha, no son más que fragmentos del carcinoma que están invadiendo la pared. ¿Sí? Aquí vemos en un gran aumento, vemos como la lesión invade la pared, esto es tumor, esto es tumor, esto es tumor, esto es tumor, y aquí vemos un vaso sanguíneo, y en el interior de este vaso sanguíneo observamos un trombo tumoral, es decir, un acúmulo de células tumorales cohesionadas con fibrina que se convierte en un trombo y tienen la posibilidad de migrar a distancia. Entonces esto es un carcinoma de esófago invasor. Muy bien. El estómago. El estómago es cohesivo desde el punto de vista anatómico, pues tiene una serie de regiones anatómicas, cada una con sus funciones bien definidas, diferentes la una del otro. Entonces está la región cardial, la región oxíntica, la región corporal, la región pirórica. ¿Sí? Entonces, básicamente la región superior es el cardias recibe, ¿sí? el, eh, el contenido digerido, luego pasa a la región oxíntica donde ocurre la gran producción ácida del estómago, también conocida como la región fúndica, ¿sí? Eh, o corporal, luego viene la región antral, donde mayormente se produce bicarbonato, ¿sí? Y luego viene la región pilórica. Acuérdense que el píloro, mientras más distal está, más comienza a asemejarse a la mucosa duodenal. En esta zona de transición entre el píloro y el duodeno es muy difícil diferenciar a veces entre mucosa pilórica y mucosa duodenal, son casi idénticas. Recuerden que el inferior está en contacto con el esófago, se llama en realidad el esfínter esofágico inferior, aunque tiene fibras y ramas que lo inervan a partir del estómago. Y aquí en la porción distal está el esfínter pilórico o píloro duodenal, el cual es compartido entre el estómago y el esófago. Recuerden que embriológicamente hablando hay individuos que nacen con hipertrofia del esfínter pilórico, lo cual puede producirles dificultad para el paso del contenido ingerido hacia el intestino y puede producir el famoso vómito en proyectil. Recuerden que esos eventos ocurren en las primeras horas de vida una vez se inicia la alimentación, o al menos los síntomas del famoso vómito en proyectil. Recuerden también que anatómicamente hablando el estómago está compuesto por numerosos pliegues. Estos pliegues cuando uno tiene gastritis se inflaman, ¿sí? Y con el paso del tiempo y en caso de persistir la gastritis crónica, pues los movimientos reparativos llevan sal. Por ejemplo, en este caso ustedes observan que en esta región hay pérdida del patrón de pliegues, ¿sí? Y este patrón de pliegues que se pierde pues corresponde básicamente a un área de atrofia gástrica. Entonces la atrofia gástrica es comúnmente vista en el curso de la enfermedad acidopéptica, sobre todo de una gastritis crónica. Bien, aquí vemos la región antral, aquí está la región pilórica y aquí está el esfínter pilórico. Y aquí ya tenemos pues duodeno. La gastritis aguda es aquella gastritis que es mediada principalmente por presencia de neutrófilos, polimorfonucleares neutrófilos que se disponen alrededor de las glándulas. Es una gastritis clínicamente muy bien diferenciada en la cual hay
unos síntomas bastante agresivos. Entonces, esa agresividad de los neutrófilos pues se hace manifiesta con una serie de síntomas muy bien conocidos en la gastritis. Esa es la gastritis que todos conocemos, ¿sí? La del, la del dolor epigástrico, la sensación de ardor, eructos, náusea, etcétera, incluso vómito, es producida por la gastritis aguda. La gastritis aguda corresponde a fenómenos puramente irritativos. La causa número uno de gastritis aguda es la ingesta alcohólica, ¿sí? O ingesta de medicamentos altamente irritantes, por ejemplo los AINES, ¿sí? Eh, a veces uno puede desarrollar gastritis aguda por otras causas, no necesariamente alcohol ni AINES, ¿sí? Por ejemplo, una infestación con Helicobacter pylori puede producir una gastritis aguda leve, ¿sí? A veces casi que asintomática, que como no es erradicada, progresa entonces a una gastritis. Recuerden que la gastritis aguda también puede producir úlceras, y las úlceras de la gastritis aguda tienen la característica, son úlceras en patrón de ojal de camisa, son úlceras múltiples, pequeñas, de bordes rasgados y generalmente superficiales. Además, en la mucosa gástrica, cuando hay gastritis aguda, ustedes van a observar eritema, un enrojecimiento severo de esa mucosa. Aquí en las úlceras pépticas agudas, entonces son pequeñas, múltiples, ¿sí? Superficiales y de apariencia lineal como un ojal, ¿sí? Y además van a tener poca profundidad. En este caso, por ejemplo, ustedes observan que aparte de las úlceras hay una gran atrofia de la mucosa. Ustedes no ven pliegues en esa región, ¿sí? Esa pérdida de pliegues, ¿sí? Nos habla de que esto es de un paciente que tiene una gastritis crónica. La gastritis aguda no produce atrofia, la atrofia solamente se produce después de un evento crónico de larga duración, pero los eventos crónicos de una gastritis crónica agudizada con ulceración. Aquí vemos una úlcera péptica aguda grande, grande para lo que es típicamente visto en una úlcera aguda, ¿sí? Más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Y al lado pequeñas úlceras siempre acompañadas de eritema. Entonces, esta es característica de una úlcera péptica aguda. Así se ve también una úlcera péptica aguda en una endoscopia. ¿Sí? La úlcera crónica es distinta, es una úlcera grande, profunda y única. Recuerden que en esos bordes de las úlceras crónicas, generalmente uno tiene que siempre sospechar la posibilidad de un tumor maligno, es decir, un carcinoma, ¿sí? De estómago puede estar siempre en el borde de una úlcera crónica, las úlceras agudas y las úlceras crónicas. Aquí vemos una ulceración. La ulceración produce desaparición del epitelio con erosión del mismo, presencia de detritus celulares, células necróticas o áreas del tejido necrótico, y observan células inflamatorias pues de tipo mixto, crónico y agudo. Aquí vemos el gran culpable de la gastritis crónica, ¿sí? El Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori ustedes siempre lo van a encontrar con mayor facilidad en aquellas áreas donde hay presencia de moco. Entonces, él se asienta en las glándulas donde hay hiperproducción mucoide. Entonces, aquí está, el Helicobacter pylori, son estos bacilos, son estas formaciones lineales que ustedes ven acá, lo que en inglés se llama rods, ¿sí? Entonces, aquí ven, Helicobacter pylori, ¿sí? Gran culpable de la gastritis crónica y toda la secuencia de eventos que siguen de ahí en adelante, que terminan derivando en un carcinoma gástrico. Aquí vemos un carcinoma gástrico. Respecto al carcinoma gástrico, es importante recordar que hay dos tipos de carcinoma gástrico: el carcinoma de tipo intestinal y el carcinoma de tipo difuso. Recuerden que el carcinoma de tipo difuso es más común en personas jóvenes. Cuando digo jóvenes no es adolescentes, pero sí es más común verlo en individuos que están rondando los 30, 35 años hasta más o menos los 55 años. De ahí en adelante es más común el carcinoma de tipo intestinal. El carcinoma de tipo intestinal es un carcinoma
que sigue todos los conceptos asociados a la historia natural de la enfermedad. Es decir, un carcinoma crónica, esa gastritis crónica se convirtió en gastritis crónica atrófica, esa gastritis crónica atrófica luego se convirtió en gastritis crónica atrófica metaplásica, luego esa gastritis crónica atrófica metaplásica se convirtió en gastritis crónica atrófica metaplásica con atipia, de ahí hizo una displasia gástrica y luego se convirtió en un carcinoma gástrico de tipo intestinal. El carcinoma de tipo difuso no sigue ese patrón y él directamente se convierte en un carcinoma de novo, por lo tanto es mucho más agresivo. Los carcinomas de novo tienen un fondo mutacional, no obedecen a lo que conocemos como historia, al desarrollo de la historia natural de la enfermedad, sino una mutación directa, por lo tanto son mucho más agresivos. En esta imagen vemos una úlcera gástrica perforada y vemos el orificio en la serosa. ¿Sí? Entonces, una úlcera perforada completa. Recuerden que una úlcera de este tipo, siempre de tipo crónico, no necesariamente para tener una úlcera de este tipo debe haber un cáncer, pero recuerden, cuando uno ve una úlcera así, debe sospecharlo hasta demostrar lo contrario. En este caso, cuando uno observa una úlcera penetrada completa como esta, se produce una peritonitis química, pues hay filtración de contenido digerido, quimo, y además al peritoneo y de ácido al peritoneo. Pues esto es una lesión sumamente lesiva que es mortal en muchos casos. Miren aquí ustedes la gran atrofia de la mucosa, la pérdida del patrón de pliegues. Miren que en esta parte está preservado el patrón de pliegues. Aquí un poco, ya hay un poco de atrofia, pero aquí hay una atrofia definitiva, marcada. Esta atrofia nos indica que este paciente tiene un evento de gastritis crónica pues de larga data. La linitis plástica, no lo vayan a olvidar, es una variante una variante macroscópica, ¿sí? Es con carcinoma de tipo difuso. También uno puede ver una linitis plástica en el carcinoma de tipo eh, intestinal, sí es cierto, pero en su mayor parte la linitis plástica se ve en el caso de carcinoma difuso, sobre todo en aquellos carcinomas difusos que tienen la llamada variante en células de anillo de sello. Entonces, linitis plástica ustedes la van a ver principalmente en personas jóvenes. Hay una atrofia mucosal marcada y en general características macroscópicas que solo nos hablan de agresividad y de pobre pronóstico. Es decir, linitis plástica, carcinoma de células de anillo de sello, carcinoma de tipo difuso son casi que sinónimos de agresividad y mal pronóstico. Aquí vemos un carcinoma gástrico invasor. Un carcinoma gástrico invasor es aquel que ha infiltrado toda la pared, sobrepasa la serosa y con ustedes ven como el tumor ha salido por la curvatura mayor, ha invadido el aumento y a través de él ha logrado alcanzar el colon transverso, invadiendo la pared del colon transverso. No les puedo decir si lo ha penetrado o no, pero probablemente lo ha hecho. Por otra parte, si ustedes miran la curvatura menor, ustedes ven también masas tumorales y a través del ligamento hepatogástrico, pues el tumor se está diseminando hacia el hígado. Este tipo de hallazgos son muy frecuentes en carcinomas gástricos invasores. Recuerden que el carcinoma gástrico es un tumor agresivo. Si se detecta a tiempo, hay posibilidades, digamos, buenas de sobrevida. Mientras más temprano se detecte la lesión, mejor supervivencia tiene el paciente, pero en general es un tumor de comportamiento y crecimiento rápido. Aquí ustedes ven células, ¿sí? Y con la tipia celular marcada. Aquí vemos células en patrón de anillo de sello, ¿sí? Y aquí vemos una marcada anaplasia característica del carcinoma de tipo difuso. Bien, recuerden que cuando uno habla del intestino, es muy importante entender las particularidades anatómicas que él tiene, entre ellas la irrigación. La irrigación del intestino es relativamente compleja, ¿sí? Tanto es que recibe su irrigación, hablo de intestino completo, ¿no? Como tal. Recibe irrigación de las dos arterias mesentéricas, superior e inferior, las cuales forman una serie de arcos vasculares
que se van replicando y aumentando el número de ramas, irrigando cada vez, porque generalmente los trastornos vasculares que comprometen los vasos distales del intestino no producen lesiones de tanta severidad como si lo producen la oclusión de los vasos que están más proximales. Por ejemplo, una oclusión de la mesentérica superior e inferior produce una isquemia intestinal masiva. Una trombosis, ¿sí?, que ocurra en una rama de estas, pues frecuentemente va a afectar una pequeña área de esas, pero no va a producir una lesión isquémica intestinal gigantesca que ponga en riesgo la vida del individuo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Recuerden también que a nivel del ilion, en general las lesiones patológicas del intestino delgado son raras, no es frecuente observar eso. No es común que uno encuentre tumores del duodeno, ni del yeyuno, ni lesiones de severidad. Casi todas las lesiones relacionadas a duodeno y yeyuno tienen mucho que ver con parasitosis, por ejemplo. Pero de ahí en adelante no hay mayor cosa, ¿sí? Pero en el ilion la cosa comienza a cambiar, sobre todo porque el ilion, por ejemplo, tiene unas estructuras linfoides bien conocidas llamadas las placas de Peyer. Son acúmulos linfoides, ¿sí?, en los cuales puede potencialmente llegarse a originar una variedad de linfoma no Hodgkin, de linfoma intestinal, conocido como el linfoma de tipo MALT. MALT significa tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, la causa número uno de masa MALT, que se localiza principalmente en el ilion, más o menos entre 7 y 10 centímetros antes de la válvula ileocecal. Esa es la típica característica de este linfoma. Es un linfoma que tiene diferentes grados, ¿sí? A veces no se comporta tan agresivamente y la respuesta al tratamiento suele ser buena. El problema es cuando el tumor rompe la pared del ilion, invadiendo, y se disemina a través de la serosa hacia el peritoneo, y ahí sí el pronóstico es un poco más complicado. Ven ustedes una brida intestinal. Una brida intestinal es un fenómeno mecánico en el cual hay adherencias entre un asa intestinal y la otra. Las bridas intestinales no son muy problemáticas. Ellas se producen secundarias a un trauma generalmente. Y es un golpe severo abdominal o de un procedimiento quirúrgico intraabdominal. Generalmente, el talco de los guantes, ¿sí?, se deposita en la serosa al explorar el cirujano y puede generar un fenómeno cicatricial, más que cicatricial, reparativo y fibrótico que lleve a adherir un asa a la otra. Esto produce cierto dolor durante movimientos peristálticos en algunas ocasiones, no es un dolor constante, y es una de las complicaciones posquirúrgicas más frecuentes. Un problema que tienen las bridas intestinales es que ellas pueden originar una malrotación del intestino. Una malrotación que no es de tipo congénito, sino adquirida por el desarrollo del proceso fibrótico entre una brida y otra. Muy bien. Aquí vemos un vólvulo. El vólvulo es conocido como la rotación de asas intestinales, sobre todo el intestino delgado o el intestino delgado, sobre su propio eje anatómico, produciendo oclusión vascular. Es una causa frecuente de isquemia intestinal. Entonces, en el caso del vólvulo, lo que ocurre es que el intestino gira sobre su pedículo vascular, los vasos se ocluyen y se produce una necrosis. A veces los vólvulos pueden alcanzar varios centímetros. Cuando digo varios, son 20, 30, 40 centímetros, lo cual lleva a resecciones intestinales severas y pues a complicaciones posquirúrgicas, sobre todo de tipo absortivo nutricional importantes. Muchas veces las personas también pueden morir a causa de un vólvulo. El vólvulo puede ocasionar
perforación intestinal con peritonitis y sepsis. Entonces, complicaciones a partir del válvulo pueden generarse con cierta frecuencia. Aquí vemos entonces un corte de isquemia intestinal, macro y micro. En la macro ustedes observan que hay disminución de la protuberancia de los pliegues de la mucosa intestinal, y cuando ustedes miran histológicamente, pues hay eh, destrucción, hay pérdida de las vellosidades de la mucosa intestinal. Entonces, un isquemia intestinal, causa número de isquemia intestinal, pues obviamente es una trombosis mesentérica o un isquemia intestinal secundaria a un infarto mesentérico, ¿sí? Otra causa de isquemia intestinal puede ser un vólvulo, ¿sí? O una lesión traumática. Un disparo por proyectil de arma de fuego, una puñalada puede producir algún tipo de isquemia intestinal de tipo traumático. Aquí vemos una peritonitis masiva con perforación intestinal. Vemos como tanto el peritoneo parietal, la cara interna de la pared abdominal, las asas intestinales están completamente recubiertas por una serie de membranas fibrinopurulentas, ¿sí? De color verdoso, los cuales son típicas de peritonitis. Recuerden que las peritonitis en su mayor parte tienen origen fecaloide, derrame material fecaloide hacia la cavidad peritoneal, producen acumulación de materia fecal, obviamente con bacterias, generalmente enterobacterias gram negativas, eh, los cuales pues son evidentemente complejas de tratar y generan ese cuadro infeccioso tan severo que conocemos con el nombre de peritonitis, el cual en un gran número de ocasiones se complica, llevando al paciente hacia una sepsis, y no es de aterrarse que la sepsis termine convertida en en la muerte del paciente, ¿sí? Por mecanismos pues fisiológicos inflamatorios que ustedes conocen ya bien. También hay tumores en el intestino que no son necesariamente de tipo epitelial. Entonces, que el intestino está compuesto por músculo de tipo liso. Entonces ustedes van a encontrar los llamados GIST o tumores estromales del tracto gastrointestinal. Estos pueden ser vistos desde el tercio superior del esófago hasta la región anal propiamente dicha. Entonces ustedes pueden encontrar GIST en cualquier parte. Obviamente los GIST son más comunes en el estómago, así como son más comunes en algunas regiones colónicas. Los GIST en su mayor parte son benignos, pero en algunas ocasiones pueden convertirse en lesiones malignas, principalmente leiomiosarcomas, sobre todo si tenemos en cuenta que la principal causa el principal componente muscular del tracto digestivo es músculo liso, ¿sí? Pueden haber angiosarcomas también, pero en su mayor parte los GIST son de tipo benigno. Entonces lo que ustedes van a encontrar en el tracto digestivo es leiomiomas o lipomas. Un tumor eh, de agresividad baja a intermedia que podemos encontrar en algunas regiones del tracto digestivo son los llamados tumores carcinoides. Los tumores carcinoides tienen como particularidad la producción de hormonas, es su gran particularidad. Son tumores con un componente neuroendocrino importante. El sitio clásico de presentación del tumor carcinoide es en el apéndice fecal, específicamente en la punta del apéndice. Y esos tumores se presentan en la punta del apéndice de manera incidental, en el curso de una apendicitis franca o un cuadro clínico en el cual el tumor lleva a inflamar el apéndice y se confunde con una apendicitis, el cirujano entra buscando una apendicitis y lo que se encuentra el patólogo es que tenía un tumor carcinoide. Esos tumores carcinoides son más comunes en el apéndice, estoy hablando, son más comunes en personas jóvenes, ¿sí? Entonces uno encuentra esos tumores en niños más o menos entre los 11, 12 años, 15 años, o en personas un poco mayores, pero en rangos de adolescencia. No son frecuentes en personas mayores de edad. El tumor intestino delgado, como les decía hace un rato, no son frecuentes los tumores. A veces uno puede encontrar
metástasis al intestino delgado, metástasis de órganos cercanos, de estómago, ¿sí? Incluso de riñón pueden encontrarlos, de hígado pueden encontrarlos. Más que metástasis, uno puede encontrar en el intestino delgado diseminaciones tumorales, ¿sí? A partir de estructuras vecinas, principalmente del estómago. Entonces, ahí tienen ustedes, tumores del intestino delgado pueden ocurrir, no son frecuentes y definitivamente esos tumores malignos del intestino delgado, pues si bien es cierto en la literatura hay descritos casos, pues no son primarios casi nunca. Aquí vemos el apéndice secal normal, y aquí vemos un apéndice secal con apendicitis, aumentado de tamaño, inflamado, con un poco de membranas purulentas, edematoso, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es una apendicitis aguda. La causa número uno de apendicitis aguda es un fecalito, es decir, materia fecal que ingresa al lumen apendicular. El músculo liso del apéndice es muy débil, no tiene capacidad de remover ese fecalito. El fecalito se queda como residente intraluminal, favorece el desarrollo de procesos infecciosos, ¿sí? Colonización de bacterias, se inflama la pared y viene el proceso infeccioso inflamatorio que conocemos como una apendicitis. También el ingreso de un parásito, típicamente un helminto, puede producir una apendicitis. También es muy frecuente que encontremos en el lumen apendicular cuerpos extraños, pepas, semillas, etcétera. Eh, a veces uno encuentra cosas compuestas, por ejemplo, encuentra un fecalito y encuentra restos de helmintos, ¿sí? Es frecuente que eso pues suceda a nivel apendicular. La apendicitis generalmente tiene un curso benigno, a pesar de que en ocasiones se perfora, y el curso benigno suele radicar en la localización del apéndice, ¿sí? Lo que permite formación de plastrones. Un plastrón es un proceso inflamatorio que rodea el apéndice, la engloba y evita la diseminación del proceso infeccioso. Entonces, el plastrón apendicular que ocurre en apéndices perforadas, pues evita el desarrollo de complicaciones en muchas ocasiones. Tengan en cuenta que a veces hay unas presentaciones atípicas de la apendicitis, entre ellas la llamada la apéndice de disfunción anatómica retrocecal, la cual favorece el desarrollo de plastrones, puesto que la apéndice está metida por dentro del ciego y casi que en contacto con la pared posterior del abdomen y con el músculo iliopsoas. Entonces, eso hace que en caso de perforarse el apéndice, pues el proceso no se expanda y no se produzca una peritonitis de severidad. También estas apéndices retrosecales son de difícil diagnóstico. La causa por la cual son de difícil diagnóstico, pues es simple, es porque los signos semiológicos que buscan determinar una apéndice inflamada, el, el signo de Bloomberg, el signo de Robson, ¿sí? Que aparece en la presión del punto de McBurney, pues no se... debido a que el apéndice no está ahí, está por debajo del ciego. Entonces, no es raro que los pacientes con apéndice retrocecal siempre suelen tener complicaciones al momento de la cirugía. Pólipos intestinales, bueno, saben que los pólipos intestinales pueden ser de dos grandes familias, pólipos de tipo hiperplásico y pólipos de tipo adenomatoso. Los pólipos de tipo hiperplásico suelen ser pólipos grandes, ¿sí? Por hiperplasia, ¿sí? Glándulo estromal, y tienen como gran característica que ellos no se malignizan, mientras que los pólipos adenomatosos tienen como característica que pueden ser pequeños, son formaciones tumorales verdaderas de glándulas, ¿sí? Y si bien es cierto, la mayor parte son benignos, algún porcentaje pueden ser malignos. La mayor parte de los adenocarcinomas de intestino se originan en pólipos intestinales de tipo adenomatoso que han derivado de la atipia. Recuerden que existen tres tipos de pólipos adenomatosos: el adenoma tubular, el adenoma velloso y el adenoma túbulo velloso. Como la mayor parte de los adenocarcinomas
se originan en pólipos adenomatosos, pues entonces es mandatoria la detección temprana de ellos. ¿Sí? La detección temprana de ellos se logra realizando colonoscopias seriadas. ¿Sí? Las recomendaciones internacionales hablan de una colonoscopia anual a todo individuo por encima de los 50 años, ¿sí? Para detectar pólipos intestinales. Y en caso de encontrarlos, pues deben removerse, ellos se pueden remover endoscópicamente y ser sometidos a biopsia para evaluar el tipo de lesión. En este caso, por ejemplo, en esta endoscopia podemos observar un pólipo y simultáneamente varias bocas de divertículos, lo que nos habla que este paciente tiene una diverticulosis y una poliposis asociada. En este caso vemos un pólipo grande que está siendo resecada mediante un asa adosada a un endoscopio. Es lo que llaman los endoscopistas un resectoscopio. Aquí vemos pólipos. Un pólipo hiperplástico es un pólipo grande, pero no es un pólipo exageradamente grande. Es un pólipo más o menos regular. Ustedes sepan poliposis como esta, multinodulares de varios centímetros, muy sobreelevadas, como estas que ustedes ven acá o esta de acá, es muy probable que en el interior de esto haya una proliferación ya adenocarcinomatosa. Recuerden que dentro de un pólipo se originan adenocarcinomas in situ y pueden verse incluso adenocarcinomas invasores. Existe una enfermedad llamada la poliposis familiar hereditaria, la cual tiene como característica la presencia de millones de pólipos en toda la extensión de la superficie colónica. La poliposis familiar hereditaria es producida por una deficiencia del gen APC, un gen supresor tumoral. Entonces, esta deficiencia en ese gen permite el desarrollo de millones de pólipos y pues obviamente la posibilidad de un carcinoma se eleva de manera exponencial ante la gran cantidad de pólipos que aparecen en estos pacientes. Ya saben ustedes que la única manera de determinar con el riesgo de un cáncer en estos pacientes que tienen esta poliposis familiar hereditaria y de evitar pues el desarrollo del tumor y probables complicaciones secundarias, pues es hacer una colectomía total, es lo que está indicado en esos pacientes, sacar todo el colon. Aquí vemos un adenoma velloso, ¿sí? En el cual el nombre no es gratuito, se ven las vellosidades, ¿sí? Entonces, en corte transverso ustedes las ven, cantidad de vellosidades, o la pueden ver por encima, se ve el famoso borde en cepillo, ¿sí? Y histológicamente ustedes ven vellosidades de tamaño y forma variable, mientras más complejas sean las vellosidades, ¿sí? Mayor probabilidad hay de que se desarrolle una displasia en el interior de esos adenomas vellosos. Aquí vemos un adenocarcinoma cercano a la ampolla rectal, ¿sí? Esto es recto, aquí está el ano, y aquí está el carcinoma, un carcinoma de unos 4 o 5 centímetros de longitud, ulcerado, invasor, etcétera. Endoscópicamente en carcinoma eso se ve así. Esos carcinomas sangran, ¿sí? Son masas sangrantes. Entonces ustedes van a encontrar una ayuda diagnóstica útil derivada de ese sangrado, ¿sí? Hacer una prueba de sangre oculta en heces. Generalmente los carcinomas ubicados en el colon del lado izquierdo producen sangrado rojo, rutilante, sangre fresca, es decir, todo paciente con sangrado rectal, ¿sí? Ustedes deben pensar que tiene un carcinoma hasta demostrar lo contrario. Muchas veces el sangrado se origina de la hemorragia. Mientras más de hemorroides en la región anorrectal, mientras más roja sea la sangre, más probable es que sea de aquí abajo, ¿sí? De la región anorrectal. Si la sangre es un poco más oscura, pues viene siendo de más arriba. Recuerden que los carcinomas del colon del lado derecho, ¿sí? Producen sangrado que tiene tiempo de ser digerido, por lo tanto ustedes no van a encontrar sangre en la materia fecal fresca, roja, sino que ustedes van a encontrar la materia fecal impregnada de sangre digerida, es decir, de color oscuro, de color negro, ¿sí? O color café oscuro, o van a encontrar llamadas melenas, mientras que en un carcinoma
el colon del lado derecho, ustedes van a encontrar sangre. Si, no, si es bien cierto que no es bien roja, pues van a encontrar sangre. ¿Sí? Ahí. Entonces, eso ayuda a diferenciar eso. Recuerden que los síntomas del carcinoma de colon del lado izquierdo son síntomas puramente obstructivos, mientras que los síntomas del carcinoma de colon del lado derecho son no obstructivos, están más relacionados con presencia de sangre oculta en heces y un poco de dolor. Aquí vemos diferentes tipos de carcinoma, ¿sí? Masas excrescentes, de tamaño variable, hay variedades de presentación de los mismos. Aquí vemos entonces cómo se ve un adenocarcinoma, ¿sí? Son glándulas que pueden ser bien, moderadamente o mal diferenciadas, hasta anaplásicas incluso. El tumor invade en profundidad la pared y el pronóstico de un adenocarcinoma de colon principalmente es la invasión de la muscularis propia. Recuerden este dato para todo el tracto digestivo, desde el esófago hasta la región anal, lo repito. El factor pronóstico más importante es la invasión de la muscularis propia. Cuando el tumor hace contacto con las fibras musculares de la muscularis propia, ya sea la longitudinal, la circular o la oblicua en el caso del estómago, el pronóstico del paciente comienza a declinar de manera exponencial. Entonces, el factor pronóstico más importante para adenocarcinoma de colon, ya saben, invasión de la muscularis propia. Si ya hay compromiso de la serosa y de ahí en adelante, el pronóstico es considerablemente menor. Ahora, siempre la pregunta, ¿no? ¿Mueren todos los que entonces les toca la cirrosis del tumor? No, no, la gente responde, ¿sí? Y con los manejos quirúrgicos de hoy día y nuevos medicamentos oncológicos, la respuesta a esos casos es espectacular, pero que el pronóstico comienza a ser estar más comprometido a partir del compromiso de la muscularis propia es una realidad. Bien, aquí vemos la diverticulosis. Todo mundo experimenta diverticulosis, no vayan a olvidar eso. Se acentúa más en personas que tienen historia de constipación, de estreñimiento, y a partir de los 50 años la cuestión empeora. ¿Por qué? Porque hay pérdida de neuronas de los plexos de Meissner y de Auerbach, ¿sí? Entonces, progresivamente hay pérdida de eso y eso lleva pues al desarrollo de mayor fuerza para mover la materia fecal, aumenta la presión intraluminal e intestinal y eso lleva al desarrollo de diverticulosis, ¿sí? Las diverticulosis entonces son esas dilataciones saculares, ¿sí? De la región serosal y de la mucosa, ¿sí? Los cuales en ocasiones pueden contener fecalitos nuevamente, desarrollar procesos inflamatorios y terminar haciendo perforaciones del divertículo. Esas perforaciones del divertículo siempre están antecedidas de una inflamación del mismo, es decir, la diverticulosis antecede a una diverticulitis y una diverticulitis se complica con una perforación, produciendo peritonitis fecal, ¿sí? Sepsis y complicaciones idénticas a las que tratamos cuando hablamos en unos momentos de la apendicitis. Recuerden que no todo paciente con diverticulosis desarrolla diverticulitis, el porcentaje es relativamente bajo y que la diverticulosis sí es un evento clínico muy común en pacientes mayores de edad. Eso es el tema de hoy. Muchas gracias.